Eh, Vamos ahora a ver algunos aspectos teóricos que nos ayudarán a explicar lo que hicimos precisamente el martes pasado, la dinámica de grupo grande, aunque aquí lo hicimos con un grupo pequeño, eran como unos 20, ¿no? Más o menos. Los hemos hecho y eso está en el Drive, está subido en la bibliografía. Entonces, hay una bibliografía que dice informe sabático. Otra vez lo que enviar. Informe sabático que recopila todos los links a muchas dinámicas que hemos hecho aquí en la universidad, sobre todo, en el programa de autogestión cooperativa. Entonces, ahí vienen varios vínculos a diferentes dinámicas desde 2000, bueno, la primera fue en 2005 aquí, pero las tenemos grabadas 2008, 2009 en San Lorenzo Tezonco para dar la bienvenida a los compañeros de nuevo ingreso en agosto precisamente allá en Tezonco. Y seguimos haciendo 2008, 9, en 2010, 11, 12, a 2013 hicimos otras en Tlalpan, en cursos de cooperativas, aquí otra también, 2005, aquí en el plantel del Valle, en noviembre de 2015, me parece. Bueno, vamos a ver pues las fotos, unas láminas para explicar la cámara para compartir y no sé. Vamos a compartirles. Ahí está. A ver si que me envía la 3. Bueno. Falta la 3 por bueno. Ven allí en la pantalla lo que sería el aparato psíquico en la primera fase que se descubrió por un médico psiquiatra austríaco, 1895 más o menos, muy conocido, que es era el doctor Sigmund Freud. En aquella época, fines del siglo XIX, había ciertos fenómenos que no se lograban explicar y se trataban de curar con hipnosis. Había hipnotizadores y gente en los sanatorios psiquiátricos, y eso pues era una novedad. Había unos muy famosos, el doctor Charcot, Breuer, alemán, Charcot francés, iban allí a un hospital que se llamaba La Salpêtrière, y bueno, hacían allí con los pacientes, la mayoría mujeres, también hombres, pero básicamente mujeres que tenían algún tipo de
parálisis. Entonces les paralizaba un brazo, una pierna, no podían caminar, no podían hablar. Entonces, fenómenos muy extraños y a veces con hipnosis, enfrente así de todo un grupo de estudiantes de psiquiatría, lo trataban de pues, curarlos, ¿no? Y pues eran curas a veces muy temporales, difíciles, y buscaban pues qué más, qué es lo que estaba pasando. Empezó a haber algunas hipótesis y como que había, bueno, pues la neurología también estaba creciendo en esa época. O sea, se había descubierto, pues, bueno, la anatomía, la medicina estaba ya bastante avanzada y se descubrieron las neuronas, cómo se comunicaban las neuronas. Resulta que no se tocaban las neuronas, estaban así muy cerquita y son, pues, tenemos aproximadamente un 10 a la onceava potencia de cantidad de neuronas. Entonces, imagínense, pues tenemos una cantidad de neuronas impresionante. Y además cada neurona se conecta con otras, puede ser hasta 100, ¿no? Entonces, hay una cantidad de conexiones cerebrales amplísima, ¿no? Entonces, pues se trataba de curar estos padecimientos. Ha habido, hace poco pasaron en Netflix, por cierto, una parte dramatizada de la historia de Freud, ahí un poco le ponen un sabor ahí de acontecimientos que difícilmente hayan ocurrido, pero bueno, para hacerlo más atractivo. Bueno, la cosa es que Freud empezaba a ver una hipótesis de que efectivamente las neuronas se comunican a través de ciertas energía eléctrica de muy bajo voltaje y también de cierta comunicación química, precisamente en las uniones entre neurona y neurona, empezaban a hacer hipótesis, qué es lo que estaba pasando allá. Inclusive al principio, ¿cómo se pueden instalar ahí algunas sillas? Acá atrás, por acá atrás también, allí adelante. Entonces, bueno, el enfoque era neurológico, digamos, ¿no? Y resultaba complicado que la gente pues, fuera en los psiquiatras de aquella época, empezaron a ver que también había otros fenómenos o cosas que podían investigarse a través de lo que describieran las pacientes sobre lo que se les hubiera ocurrido que hubiera podido pasar con esos padecimientos. Sabemos que los sueños han existido y han nutrido la poesía, la literatura, los mitos, etcétera. Y eso es lo que estaban tratando de investigar a otro nivel, no a nivel de literatura ya más científica. Empezaron a encontrar que
si la gente hablaba, bueno, usted diga lo que se le ocurra, lo que le venga a la mente de por qué pudo haber ocurrido esto, cómo se siente en este momento. Y entonces la gente, los pacientes empezaban también a platicar y a asociar. Dice, bueno, ¿y qué asocia usted con eso? Ah, pues es que de niño pues, yo tuve un accidente y entonces pasó esto o un evento pues, traumático. Y veían que también con eso se podía curar al hacer esos relatos. Entonces fueron explorando y vieron como que había aparte de la, digamos que ahorita nos estamos viendo de frente, las caras, todos, lo normal, nos comunicamos así, pero que había como una capa subyacente, ¿no? Como hay, digamos, aquí abajo del suelo, aquí, sobre todo de la Ciudad de México, eh, hay agua subterránea. Bueno, pues hay una especie de energía subterránea. No es algo mágico, es una hipótesis científica que al principio Freud trató de pues, que se pudiera medir y eso, pero apenas la neurología estaba en pañales, ¿no? Entonces, por eso empezó a intentar otros métodos como el relato directamente. Diga usted la asociación libre, lo que a usted se le ocurra respecto a lo que le puede haber pasado, lo que usted asocie, cierre los ojos, descanse, y es cuando surge el famoso diván, ¿no? Que hay un sofá donde se acuesta el paciente o la paciente y se le está escuchando y va asociando cosas, ¿no? Lo que pudo haber pasado en, en determinada época que hubiera vuelto a ocurrir o de alguna manera se haya despertado en la época actual y por eso de repente tenían una parálisis o un olvido, entonces empezó a investigar ya a principios del siglo ya, pues él empezó a crear esta nueva ciencia que le llamó psicoanálisis. Y pues ya a muchos médicos, psiquiatras, se les le llamó la atención y le empezaron a hacer comunicación. Oye, pues yo tuve un caso así y aquí me están contando esto, me contaron tal sueño, me contaron tal otra cosa, que se les olvidaba la llave de cuando tenían que ir a abrir la bóveda del banco o del negocio, o se les olvidaba papeles X, Z, o habían visto alguien que se cayó y se lastimó fuertemente, o los que habían, recordemos que en la época había guerras en Europa muy seguido entre los imperios. Entonces, todo esto fue nutriendo pues una serie de observaciones y se fue juntando un grupo alrededor del fundador de Sigmund Freud. Hay una película también, no recuerdo ahorita cómo se llama, más antigua, de John Huston, muy buena, y una serie de Netflix sobre toda esa etapa de creación de una ciencia nueva, porque pues se empezó a ver que daba resultados y que se podía hacer una interpretación de los sueños. Recordemos, por ejemplo, el famoso sueño de que José
interpreta al faraón, le dice el faraón, pues soñé que iba a tener, que había unas 7 vacas flacas y luego unas 7 vacas gordas. No sé qué quiere decir eso. Entonces le contesta José en la Biblia, en el Antiguo Testamento, le dice, pues, quiere decir que va a haber 7 años de abundancia y luego va a haber 7 años de escasez, entonces prepárese para eso. Bueno, o sea, como eso, hay muchas cosas que podemos, ya no a nivel bíblico o mítico, sino a nivel común, todos los días soñamos. Entonces, Freud empezó a construir este esquema. Dice, bueno, parece ser que hay un nivel inconsciente y un nivel consciente. Como vemos ahí arriba, y en medio está un nivel preconsciente que está entre los dos. Entonces, el nivel inconsciente, cuando nacemos, es el que predomina. Somos, los que hayan visto, tenido contacto con bebés, por ejemplo, los bebés no sabes, así como que llegó a un planeta extraño y pues todo es extraño, ¿no? Entonces, de repente siente algo adentro, siente, por ejemplo, hambre, ¿no? Empieza a manifestarse, a llorar. Entonces, la madre empieza a tener un contacto con él, le va tratando de satisfacer lo que ella a su intuición va o así que adivinando o suponiendo que a lo mejor tiene hambre o a lo mejor tiene sueño o a lo mejor tiene algún dolor, algo, ¿no? Y a medida de eso se va haciendo una relación además muy estrecha, como sabemos, entre el bebé y la madre. Básicamente también está el padre ahí atrás, cerca, pero la relación con la madre en el primer año, año y medio es fundamental. Entonces, todo eso lo fue estudiando Freud en sus pacientes, porque vio que se curaban cuando contaban estos sucesos que habían tenido traumáticos algunos de sus pacientes y también algunos niños. Entonces, bueno, todo esto lo fue descubriendo a lo largo de su vida. Él nació en 1856, murió en 1938. Ya exiliado en Londres, él vivía en Viena, en medio del famoso imperio austrohúngaro, que fue uno de los participantes en la Primera Guerra Mundial. Después de esa hecatombe de la Primera Guerra Mundial, este imperio que fue muy importante porque hubo muchos artistas, científicos, gente como Freud, escritores que surgieron del imperio austrohúngaro que cubría desde Checoslovaquia, Hungría, bajaba así hacia el norte de Italia, hasta toda Yugoslavia.
ese imperio. Hay un libro de José María Pérez Gay que se llama El Imperio Perdido. Ese imperio se desintegró con la Primera Guerra Mundial. La guerra terminó con la derrota de Alemania y se firmó el Tratado de Versalles en el año 1919. Entonces, bueno, así fue desarrollando con comunicaciones que le enviaban los otros médicos. Oye, pues aquí pasó esto, noté esto. Se fue elaborando toda esta teoría de, de lo que se llamó el psicoanálisis, que hay una parte inconsciente que desde niños tenemos y esa parte es inaccesible directamente. La parte más accesible pues, es la parte consciente, como ahorita todos nos vemos, nos podemos saludar, hola, hola, ¿cómo estás? Y, oye, pues, ¿qué vas a hacer? Y uno mismo está pensando, hay muchos pensamientos, la capacidad del cerebro es tremenda, y hay ciertos niveles preconscientes, ¿no? Pero el nivel inconsciente es inaccesible directamente. Entonces, vio entonces que este nivel, esta clasificación inconsciente, preconsciente y consciente, pues había algo más que se podía esto clasificar. Vamos a pasar a dos. Y a esto le llamó el ello, o id, en latín antiguo, id, ello es id, ide. La parte que más usamos y conocemos es el yo, que el yo pues, es como si fuera el chofer de un camioncito, ¿no? Y que va llevando dos pasajeros muy latosos. Uno es el ello que siempre le está pidiendo cosas. Creo que ya lo vio. Siempre le está diciendo, tengo hambre, tengo sed, tengo deseos, ¿no? Deseos de divertirme, sexuales, deseos de hambre, de sed, de sueño. Eso le está diciendo, ¿no? Estoy haciendo una metáfora, ¿verdad? Ese camioncito ahí se ve el yo, dice el yo. Y el chofer pues tiene que hacerle caso al ello porque le está diciendo, híjole, tengo hambre, ahí hay una manzana, vamos a agarrarla y vamos a comerla porque ya, ¿no? Pero también se va construyendo otra parte de la estructura que la vemos arriba, que es el super yo, que es lo que nos van diciendo, oye, no, niño, calmado, quieto, no. Oye, no te puedes robar esa manzana, ya más grande. Si te robas esa manzana, van a venir, te van a cobrar, te van a decir, no está bien visto en nuestra comunidad, en nuestra sociedad que te robes cosas, etcétera, etcétera. Todos esos mandamientos, esas enseñanzas o que vamos aprendiendo, se van ubicando en esa parte que está arriba, que es el super yo. Entonces, el yo, como a través de una pequeña ventanita que tenemos, ¿no? Nuestros ojos, oídos, nuestros sentidos, tenemos casi 2 metros cuadrados de piel, o sea, lleno de sensores, ¿no? Entonces, con eso, el chofer de este camioncito pues, se va manejando, tratando de satisfacer al ello y a las exigencias de la cultura, de los padres, que es el super yo. Una partecita de eso se va a convertir en el ideal del yo. O sea, también yo quiero ser como tal héroe, o tal personaje político, o tal personaje religioso, o alguien que se admira mucho en la profesión,
o en los medios de comunicación, en fin, se va creando un ideal del yo. Y ese chofer pues la va manejando como puede, ¿no? Ok, ahorita no, esa manzana, bueno, a ver, déjame pedir que présteme aquí 10 pesos para comprar esa manzana. Y entonces se mueve, el yo se va agenciando elementos, ¿no?, para poder satisfacer las demandas del ello y los ordenamientos del super yo y del ideal del yo. Entonces, esto lo fue elaborando, ya esta clasificación ya estaba a principios del siglo XX. Entonces, ya tenía ya un grupito de alumnos, de gente cercana, que contribuyeron a ir elaborando toda esta teoría. Freud, y algunos muy conocidos, algunos que ustedes a lo mejor han oído, y algunos que fueron después lo dejaron, dijeron, no, esa teoría no está, no es válida. Por ejemplo, que los niños tengan sexualidad. Una de las cosas que descubrió Freud es que los niños tienen curiosidades de conocer su cuerpo, el cuerpo de los otros niños, niñas, en fin, hay una cierta sexualidad. Y esto lo vio reflejado en los sueños también. Hay sueños que tienen ciertos mecanismos que transforman esas percepciones del día en sueños extraños, ¿no? Todos han de haber tenido aquí sueños, precisamente lo que dijimos el martes en la dinámica, fue que contaran sueños, ¿no? Los sueños, ¿qué es lo que tienen de extraño? Bueno, el sueño está fuera del tiempo y del espacio. O sea, puede agarrar un evento que pasó hace 10 o 20 años o cuando estábamos chicos, o puede ponerlo junto a otro o una persona que parecería mi tía fulanita, ahora se parece a la vecina que está aquí a la vuelta de la casa, y por qué es esas mezclas así tan raras, ¿no? Y luego que me peleo ahí con un animal, ¿no? ¿Y por qué? Pues a lo mejor tenía yo ganas de pelearme, pero con un hermano, eso vamos a ver ahorita, o un pariente, o con mi papá o mi mamá, pero como eso nos puede traer dificultades, entonces el mecanismo psíquico, el aparato psíquico, lo desvía y lo desplaza a otras personas o a otras situaciones tal vez menos peligrosas. Si yo me peleo con mi papá o mi mamá, pues a lo mejor va a ser un problema, ¿no? Entonces mejor pongo en vez del lugar de mi papá o mi mamá, pongo a alguien, un vecino, algún conocido, o le pongo figura de animal o lo que sea. Entonces, todos esos cambios utilizan unos mecanismos que se llaman condensación y desplazamiento. Condensamos a lo mejor en una figura, varias figuras que tienen que ver con un cierto conflicto en el sueño. Ahí las combinamos o las desplazamos a otras personas por alguna razón. Esos dos mecanismos también funcionan, y es lo que se fue observando en los primeros años del siglo XX. Funcionan también en los chistes. Los chistes también funciona el mecanismo de desplazamiento y de condensación.
por eso nos reímos, ¿no? De repente, por qué hace reír un chiste? Bueno, porque puede una situación agresiva de repente tornarse rara y humorística, ¿no? Finalmente. Entonces, o al revés, ¿no? También algo dramático. Y eso nos puede, por ejemplo, aquel señor que llega a un circo y bueno, dice, ¿dónde está el dueño del circo? Ah, pues aquí está, ahí, véalo. Y ya va con el dueño del circo. Pues a ver, dígame, ¿qué se le ofrece? Pues mire, estoy buscando trabajo. Ah, sí, ¿qué es lo que usted sabe hacer? Bueno, pues yo imito a los pájaros. Ah, dice el dueño del circo, pues no me interesa. Bueno, muchas gracias. Agarra y se va volando. Entonces ahí se utiliza un argumento de que los pájaros no nada más silban o chiflan, sino, o cantan, sino también vuelan, ¿no? Entonces, no era para imitar a un pájaro en, ahí ante el público, sino volar, ¿no? Entonces, se fue volando. Bueno, estos mecanismos funcionan también en los olvidos. Cuando olvidamos así que las llaves, se nos olvidó un documento, o la tarea, o se nos olvidó pasar por fulanito, o era el cumpleaños de fulano, mengano, etcétera. Entonces, todo eso fue encontrando este Freud, ¿no? Y todo su grupo, ¿no? Ya formaron una asociación internacional que todavía existe, ¿no? Tiene más de 100 años, 120 años más o menos, todo este proceso, y se ha ido aplicando a muchas cosas. Ya también se trabaja, que ahorita vamos a ver eso, en grupos, ¿no? No nada más se atiende lo que se llama la cura individual, que es el famoso diván, así que todavía está, ya es un museo allí en una casa en Viena donde él vivió. Tuvo que salir cuando entraron los nazis y se fue exiliado con su hija, la más chica, Ana Freud, a Inglaterra, ¿no? Ahí murió de cáncer. Entonces, vamos a ver otra diapositiva. ¿No está? Decía que sí. ¿No está? No. Ahí están los primeros. Bueno, aquí está un poquito servicio de internet. Un momentito, a ver si lo logramos ver. Diplomado de planeación, ¿verdad? A ver si ahora si quiere. Bueno, en todo esto pues va sucediendo en una interacción también. Nos pasa, ¿no? Que a veces, por ejemplo, vemos a los niños chiquitos que a la maestra le dicen mamá, están desplazando todos los afectos, lo que sienten por la mamá, lo desplazan a la maestra, ¿no? Niños chicos, por ejemplo, porque se parece mucho, ¿no? Es quien los atiende, les da cosas, los guía, los cuida, etcétera. Entonces, posteriormente esto se fue ampliando con la Segunda Guerra Mundial en un hospital en Londres
hubo dos psicoanalistas que empezaron a trabajar en grupos con los soldados que regresaban del frente de la Segunda Guerra Mundial y pues, con traumas y todo, ¿no? Y con el personal ahí de los sanatorios, ¿no? De los hospitales psiquiátricos, porque habían tenido pues eventos muy fuertes, de ver morir a sus compañeros de lucha, de la guerra, del ejército, y fueron elaborando pues otras observaciones que permitían trabajar con grupos, incluyendo familias. Entonces fue ahí surgiendo todo lo que es la psicoanálisis y la psicoterapia de grupos en familias, en parejas, en empresas, en organizaciones. Todo eso empezó a surgir en los años 40, 50, 60. Y otro pensador, un psicoanalista francés, en base a esas observaciones, está dentro de la bibliografía el aparato psíquico grupal. O sea, hay una parte de nuestra psique que funciona grupalmente, o sea, atiende básicamente a los mensajes que enviamos y que recibimos de miembros de grupos, por ejemplo, en este grupo, por ejemplo, en el grupo de amigos, por ejemplo, en sus grupos de comunidad, etcétera, ¿no? Hay como una diversidad de grupos y de masas también. Una de las cosas que observó Freud es que, y esto nos puede interesar también para la ciencia política, en uno de sus libros escribió como más de 20 libros, uno que se llama Tótem y Tabú. El primero fue la interpretación de los sueños, año 1900. Después, psicopatología de la vida cotidiana. Después, el chiste y su relación con el inconsciente. Y así fue, todas las observaciones las iba juntando, así, pues recopilando, era muy sistemático, una persona muy, muy culta. Y una de las observaciones más interesantes de tipo antropológico se llama Tótem y Tabú, es como de 1912. Dice que ya. Esta foto, pues. Bueno, veíamos en la anterior que hay un super yo. Uno te dice, por ejemplo, ya que estamos en ciencia política y administración urbana, pues, ¿cómo le hace un líder para controlar a mucha gente? Bueno, lo que va sucediendo es que en un proceso de interacción social, de organización, de la cultura, antigua y moderna, en todas, el líder se va ubicando en el lugar del super yo. Entonces, ya no se necesita que esté el líder junto a cada uno de los miembros de una tribu o de un grupo, de una sociedad, puede ser una muchedumbre, ¿no? Basta con que esté en el lugar del super yo, que veíamos en la lámina anterior. Entonces, el líder se va ubicando allí, ya está ubicado adentro de nosotros.
Ya no se necesitan tantos líderes, con un solo líder controla a muchísima gente. O guía, o en fin, hay todas las situaciones que estudiamos precisamente en la carrera, ¿no? Porque algunos líderes suben, otros bajan, otros caen, otros son perseguidos, otros son tratan de imitarlos, otros son ejemplos, etcétera. Entonces, se va todo este aparato psíquico grupal que ya se fue definiendo en base a todas estas observaciones de muchos años, desde fines del siglo XIX hasta los años 60 más o menos, que René Caes, que todavía vive, sigue produciendo, un psicoanalista francés que participó en los movimientos estudiantiles, en todo lo que pasó en el 68 en Francia, y muchos trabajos que ha hecho de experimentación y tal. Entonces dice, bueno, podemos llamarle a esa parte de nuestra psique con PS, ¿no? La letra psi, de hecho le llama a estos fenómenos fenómeno psi, tenemos una serie de partes con las cuales estamos enganchados con los demás. El primero y muy importante, tal vez el más importante, es el famoso complejo de Edipo, que vemos ahí arriba. El complejo de Edipo toma ese nombre Freud de la tragedia griega escrita por Sófocles. Recordemos, había Esquilo, Sófocles, Eurípides, eran los tres grandes dramaturgos. Había otros más, pero esos eran los grandes, ¿no? Otros que escribían cosas más con humor, ¿no? En fin, toda la cultura griega tan valiosa para nosotros. Y hay una obra que se llama Edipo, Rey, y otra que siguió, que Edipo en Colona, una ciudad griega, cuando Edipo cae en desgracia por precisamente mata a su padre y se acuesta con su madre. Ese es el complejo que ocurre aproximadamente a los 5 años de edad, de los 5 o 6 años, más o menos, esa etapa. Tiene el complejo de Edipo y de Electra, correspondiente a las niñas que quieren el papá para ellas solitas y que la mamá desaparezca, ¿no? Y los niños quieren la mamá para ellos solitos y que quieren a la mamá y el papá que desaparezca. Bueno, es un complejo, ¿no? Es una idea que está ahí adentro, una fantasía inconsciente, que también pues, se puede ver manifestada en la seducción, ¿no? Los niños también tratan de seducir a papá, a mamá, o a los que están en su lugar, ¿no? En lugar del papá y la mamá, pueden ser los tíos, pueden ser gente cercana, etcétera. Depende de las historias individuales y del grupo. Pues está el complejo de Edipo, es básico, porque ahí es donde sabe el niño o la niña que no va a poder ser ese deseo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues si los padres lo toman así con cierta serenidad y buen juicio, pues le van a ir haciendo ver que ese niño o niña va a tener la capacidad de un día tener su propia pareja.
lo van guiando así en la vida. Eso es lo que va sucediendo. Tenemos todos, esto es a todos, complejos fraternos, es decir, tenemos conflictos, competencia con nuestros hermanos, hermanas, primos, después compañeros de trabajo, de otras compañías. Hay todos los que están en el nivel fraterno. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones allí. Una de las cosas que se descubrieron es que existe lo que llama el narcisismo, cosa que han escuchado ustedes. A veces es un narcisista, ¿no? Quiere todo el amor para sí mismo y quiere todo para sí. Y así es, o ella. Son parte de la personalidad. Bueno, pues la hipótesis, es como una hipótesis teórica, es que los hermanos confabularon para matar al padre y ocupar su lugar. Pero pues, eso traería al rato que todo el mundo se empezaran a matar al que quedara arriba, y cosa que sucede en muchas tragedias, por ejemplo, las de Shakespeare bueno, además la calidad de su literatura, de su dramaturgia es impresionante, como va mostrando estos complejos, ¿no? Entre los hermanos para ver quién ocupa, o los temores que hay, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso Hamlet le da mucho la vuelta, dice, ya vi que el tío ahí, ese que mató a mi padre para esto, entonces lo voy a matar. Pero le da mucha vuelta, ¿no? Y hace toda una simulación. Y bueno, finalmente acaba como las muchas, entonces no había telenovelas en la época de Shakespeare, entonces, pues los mataron allí mismo, ¿no? Bueno, simulando como sí, ¿no? Famoso del teatro, hay una matación, siempre muchas dramas de Shakespeare terminan así en matazones, ¿no? Bueno, pues hay muchos muertos. Ahora, pues, ya con el cine y el teatro y todo eso, ya se ha ido haciendo más potable, menos dramático, menos sangriento. Porque, pues, bueno, los recursos que hay escénicos ya son diferentes. Pero existe ese complejo fraterno, sigue existiendo. En todas las familias hay jerarquías, hay momentos, hay competencia, hay colaboración también, ¿no? Eso es muy importante. Y entre culturas, ¿no? Cuando enfrentan un enemigo común, pues se pueden unir, como se unieron cuando llegaron los españoles, pues los que ya estaban hartos de los aztecas, entonces hoy vamos a unirnos con los españoles, y hay toda una historia y discusiones entre los historiadores si fue realmente así pasó o qué, pero pues, como 500 españoles contra miles de indígenas, ¿cómo le hicieron para conquistar? Bueno, pues porque hay esos complejos fraternos. Tenemos también imágenes originarias desde bebés, ¿no? Nos vamos formando una idea de quién es papá, quién es mamá, cómo son, cómo fue la infancia, qué me satisface, por qué me gusta después la bebida, por ejemplo. Hay a lo mejor gente que no tuvo suficiente periodo de amamantamiento, y entonces a lo mejor
tiene un conflicto ahí guardado, pues va formando parte de esa imagos que dice ahí originarias. Hay también red de identificaciones, nos vamos identificando con muchísimas gentes, ¿no? Puede ser Messi o esta actriz que vino ahora, esta cantante Taylor Swift, ¿no? Yo me identifico con fulano, con mengana, este, todos están ahí, ahora va a venir ¿cómo se llama? Beatles, ¿no? Paul McCartney va a venir, sí, entonces se van a botar los boletos. ¿Por qué nos identificamos? ¿No? Dicen cosas valiosas, interesantes o que nos llenan, ¿no? O nos distraen también. Ojo, también sistema de objetos también. Aquí en el psicoanálisis, el objeto, a diferencia, digamos, un poco de la filosofía, el objeto se refiere a, no son las cosas que están afuera del sujeto, nada más. Se refiere al destinatario del deseo. Por ejemplo, amamos a alguien, ¿no? Entonces, amamos a alguien. Ese es el objeto de mi deseo sexual, que no quiere decir necesariamente genital. Estamos hablando de la sexualidad en general. O sea, de amar, de hacer juntos, de las caricias, de los estímulos, de compartir intimidad, etcétera. Bueno, esos van configurando diversos objetos, tanto amorosos como agresivos. Una de las cosas que se fue descubriendo en el psicoanálisis es que no era nada más todo cuestión de amor y de afectos, también había agresión y deseos de matar, de morir o de acabar con esa situación o con ese objeto, etc. Pues esos son objetos también de estos impulsos que tenemos, tanto afectuosos como agresivos. Entonces, hay que saber manejar la agresividad. A veces hay gente que no tiene límites o no tiene pocos límites, o en la cultura también va estimulando a veces conductas agresivas, o cuando hay situaciones extremas de guerras, o guerras ritualizadas, como puede ser, vamos a un partido de fútbol, ahora que hay fútbol femenil también, por cierto, muy bueno, muy emocionante. Es una especie de guerra ritualizada entre dos tribus, ¿no? Y algunos se llaman hasta tribus, ¿no? Los que llevan a América, los que Guadalajara, que los no sé qué. Entonces, hay esos impulsos afectivos y agresivos. También, dentro de todo esto que está ocurriendo dentro de nuestro cerebro, porque no ocurre como lo pinté ahí, sino ocurre precisamente en esos cientos, decenas de millones de neuronas que tenemos y todo el tiempo están trabajando. Día y noche están trabajando las neuronas, por eso pasan los sueños, ¿no? Otro aspecto más es la imagen corporal. ¿Por qué siempre, por ejemplo, alguien que es gordito, casi siempre va a ser gordito? A lo mejor de repente cobra conciencia, ¿no? El yo dice, oye, ya el médico te dijo que no estés comiendo estas cosas, chicharrones, ya hasta le ponen ahí los sellos, ¿no? En la comida chatarra, pero aún así, venga para acá. Y ¿por qué? O cuando se vuelve patológico, o sea, pues ya es una enfermedad,
la anorexia, ¿no? Los que dicen, no, yo tengo una imagen corporal delgadito, soy flaco así, no como nada, ¿no? ¿Por qué? Porque se está usando, porque la moda es así, dan explicaciones que en realidad tienen una imagen, a lo mejor por algún problema psicológico, ¿no? Bueno, estos son básicamente los grupos que componen el aparato psíquico grupal. Esto se ha venido trabajando, tiene relación, lo vamos a ver más adelante, con la ideología, que es un tema que tiene importancia no solo social y culturalmente, sino también políticamente, ¿no? La ideología, eso lo dejamos para la siguiente plática. Todo este conjunto de cosas que traemos cada quien, como les digo, las neuronas trabajan 24 horas durante toda la vida, desde antes de nacer, ojo, desde que está el bebé en gestación, inclusive desde antes, desde el deseo que tienen los padres, lo que soñaron, que es, ay, vamos a tener un bebé sí va a ser un gran líder, va a ser una persona rica y va a ser un ejemplo mundial. Y todos esos sueños que tiene, ¿no? Que se llama el contrato narcisista, o sea, de la pareja, como se quieren así, bueno, hacen un contrato, vamos a tener un bebé para eso, ¿no? Y luego resulta, bueno, no, pues no, que en vez de niño salió niña, o en vez de muchas cosas, y además la cultura misma va cambiando. Bueno, desde entonces ya empieza uno a nacer, antes de que ya le digan, ahora sí vamos con el ginecólogo, a ver, y ahora sí vamos a tener bebé, ya todo el embarazo, nace el niño, todo, nace su majestad el bebé, ¿a poco no? Cuando nace el niño, hijo, ¿no? Es el rey o la reina de la casa, de la familia, el orgullo de la comunidad, y hasta ahí hay costumbres, ¿no? Las diversas, según la sociedad, los grupos étnicos, en fin, hay que vamos a bautizarlo y quién va a ser el padrino, y la madrina y esto y lo otro. Hay costumbres, o sea, la cultura se construye mucho en todo esto. Bueno, y una de las cosas que se construye es la ideología. Voy a adelantar un poquito nada más en eso. Bueno, por ejemplo, el martes, antier, que hicimos esta dinámica, Mamón, hemos hecho experimentos aquí en la universidad, por ejemplo, de contar sueños, pero nada más contarlos sin representarlos. Es otra forma, da otro resultado como apagado, ¿no? Es muy curioso. Ah, sí, yo soñé esto y lo otro, y entonces el otro. Ah, bueno, pues yo soñé que tal cosa, que iba por el mercado, iba caminando y de repente salí volando. Ah, sí, pero no se representa. Cuando no se representa, no se pone en acción el cuerpo. Nada más se imagina uno, ¿no? Entonces da un resultado diferente. Por eso el grupo Mamut está pensado para la acción. O sea, se pone en acción, se representa un sueño
O se puede representar cualquier cosa, una junta de directivos de una empresa, una reunión de alcaldes de la Ciudad de México, una junta de X, Z, cualquier cosa se puede representar, se llama psicodrama. Es toda una técnica y que en este caso lo que se hace es representar sueños. Tiene esta cualidad interesante. Como dice allí, tenemos varias representaciones en todas esas partes o grupos del aparato psíquico grupal que están teñidas de afectos o de odios también. Cada representación. Mi primo, fulanito, le tengo mucho afecto, no sé qué, entonces está como si lo pintáramos, ¿no? Está teñido de un afecto. Pero el otro día me hizo una trastada aquí y lo odio. Pues cambiamos esa color que estaba tiñendo esa representación en nuestra mente, se tiñe de otro color. A lo mejor después pasa, ¿no? Bueno, ya lo perdoné, ya vino, pidió disculpas. Ok. O no. ¿Verdad? O pasa a otro nivel, ¿no? Esos son una bola de canijos que cada vez que paso por esa calle me insultan, me dicen cosas, me han robado allí, entonces los odio. Y es muy difícil cambiar el color de esa representación, de ese grupo, por ejemplo, ¿no? O de tal persona, o de tal religión, o de tal origen, o de tal edad, ¿no? Todo esto es muy variable y de acuerdo con la persona también, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que vamos a avanzar ahorita. Me preguntaban de las referencias por ahí en el chat, aquí en el WhatsApp. Bueno, este es de este libro que lo voy a subir allí al Drive, ¿no? del diplomado. Hay otro que estamos terminando de revisar, una traducción del francés, que se llama La ideología, la idea, el ideal y el ídolo. Es de 2016, o sea, es una producción muy reciente de René Caís. Muy interesante porque abarca pues hasta conflictos que tuvieron que fue en 2015, cuando hubo unos ataques de los yihadistas en París. Fue algo tremendo. Una revista humorística, pues hacían bromas así como esto del chamuco, ¿no? Hacen chistes ahí. Y, el Islam tiene toda unas ideas muy especiales, cerradas, y donde no caben ese tipo de humor. Pues, llegaron y asesinaron a todos los de la revista esta, Charlie Hebdo o algo así. O sea, una revista semanal. Bueno, el Islam tiene, recordemos que cuando surgió Mahoma, siglo VI, ¿no? 600 y tantos de Cristo, se expandieron a una velocidad impresionante. O sea, su ideología tiene ciertos aspectos de agresividad especial. No quiere decir que todo el mundo, ¿no? Tiene también aspectos
muy afectuosos, muy, como todas las culturas, pues todos se integran de otra manera y también refleja, yo creo, un poco en la época en que surgió, época de Cristo, había una cultura, dominio romano estaba extendido en todo el Mediterráneo, era todo el mundo conocido de aquella época prácticamente, exceptuando tal vez China y una parte de India, estaba dominado por los romanos y ahí surge Cristo con otros valores. Pues bueno, Mahoma surge en el siglo VII y eran tribus nómadas y tienen otra organización. Bueno, eso perduran. O sea, las religiones tienen, tienen una inercia muy importante en todas las culturas. De las veintitantas culturas que ha habido en el mundo desde hace 6.000, 7.000 años, han ido cambiando unas y otras y tienen diferentes características. Algunas civilizaciones, algo más que una cultura, una civilización tiene ya elementos también científicos, tecnológicos, concepción del mundo, religión, etcétera, ¿no? Algunas han perdurado, otras se han comido unas a otras y otras se han extinguido, nada más como la civilización maya, pues, de repente se empezó a desperdigar por la península de Yucatán. También la otra que se extinguió fue la civilización egipcia, que tenía muchos conocimientos astronómicos y de organización increíbles, ¿no? Se extinguió, llegó como a un punto donde no afrontó ciertos retos. Este es un punto muy interesante de un historiador que se llamó Arnold Toynbee, escribió como 12 tomos sobre estudios de la historia, Arnold Toynbee, en 1940 hasta 1960, y va describiendo su idea de las 22, 23 civilizaciones que ha habido y cómo se fueron, los romanos se comieron a los griegos, pero fueron muy inteligentes. Dijeron, no los vamos a matar, mejor los usamos de maestros. Entonces aprendieron los romanos de los griegos, fue algo muy interesante. Los incorporaron, ¿no? Eso, y los dominaron, claro. Y así ha habido. Actualmente se considera que hay como 6 civilizaciones que están funcionando, que es tal vez, bueno, tal vez la más numerosa sea la cristiana occidental. Luego tenemos la ortodoxa, la religión cristiana ortodoxa, que tiene toda una importante rama rusa. Rusia y toda la parte central de Europa. Aquí también hay grupos, de hecho, en casi todos los países, pero por allá es muy fuerte. Otra es la judaica, la hebrea, los judaicos, judíos. Otro es el Islam, ¿no? Musulmanes, que no son nada más árabes, hay muchos también en África y aquí también en México, no sé, es una comunidad pequeña, 2.000, 3.000 deben ser, no sé cuántos. Luego está la hindú y luego la cínica o china, que abarca Corea y
y Japón. Tienen otras características, sobre todo en cuanto a religión, a creencias. Ahí es interesante ver el papel del marxismo, por ejemplo, ¿no? El maoísmo en particular, usó elementos que vienen desde Confucio, es así antiquísimo. O sea, por eso China ahorita es el momento, los chinos que tienen tanta fuerza, que tienen ciertas características, su cultura, comportamiento, que dejó en sus preceptos Confucio. Ahí está el budismo también, en fin, hay varias religiones. En fin, es todo el tema de la ideología, lo vamos a ir viendo. Bueno, creo que pueden enviar sus preguntas o para la próxima clase que va a ser el lunes. Voy a estar 2 semanas con ustedes, o sea, otras 6 clases. Y vamos a ir avanzando sobre este tema, que es importante que, con esto voy a cerrar. Este ejercicio del martes pasado, lo que estuvimos trabajando son estas alianzas inconscientes que hay en los grupos, en especial en este grupo. Y las nuevas alianzas inconscientes que se van trabajando a través de este ejercicio que hicimos el martes, que es la dinámica mamut, se llama así, ¿no? Es un ejercicio de autoorganización que hace uno. Bueno, ¿cómo se les ocurra? Pongan su creatividad y su iniciativa. Entonces, vamos a ir viéndolo más adelante. Ejemplos tanto históricos, por ejemplo, en Yugoslavia, toda la autogestión que se dio en Yugoslavia desde cuando acabó la Segunda Guerra, en 1945, hasta 1990, más o menos. Murió su líder, Mariscal Tito, en 1980, 1990, 91, cuando se deshace la Unión Soviética, empieza ahí a desmembrarse la Yugoslavia que construyó Tito, donde se practicó realmente la autogestión en las fábricas, en las diversas comunidades de diversas religiones, había católicos, musulmanes, de todo. Bueno, acabaron en una guerra donde murieron 200,000 gentes en 1995, y ahí en las puertas de Europa, y Europa no hizo nada. Dejó que se agarraran a balazos y fue algo tremendo. Ya después ya se calmaron las cosas, se dividieron y ahora hay ahí como 6 repúblicas, ¿no? Y ese fue un caso histórico, la autogestión. Pero hay otras formas de autogestión modernas que han desarrollado grupos del País Vasco, que está al norte de España, ahí por Bilbao. Ellos con mucho éxito, y aquí han hecho cosas aquí en México también sobre una autogestión, digamos, moderna, ¿no? Con otros parámetros de administración, de participación, etcétera. Ya lo iremos viendo ahí qué características tiene. O sea, todavía hay mucho material que veamos en estas próximas 2 semanas. Bueno, pues envíen sus preguntas, porque creo que es un poco complicado que envíen aquí mensajes, no sé,
O si, a ver, Pues solo pregunto si tienen dudas. si tienen aquí alguna pregunta, yo la puedo aquí repetir. Sí, o se lo puede decir también en la sesión de mente, si tienen alguna duda. Bueno, también creo que el chat, ¿no? Hay Sí, un por el chat o usted ¿no? les puede decir así, normal. A ver, bueno, hay también un chat, pero tienen que hacerlo a través de de la máquina esta, de la computadora. Dice que no se escucha, bla, bla, bla. Bueno, cosas operativas aquí. Bueno, pueden poner allí sus preguntas o hacerla aquí directamente si quieren algún comentario. Y si no, pues el próximo lunes, por acá nos vemos. Si les da tiempo de comer, o así, con permiso. Preguntan que si hay algún A ver, ¿hay algún documento. documento de apoyo que podamos checar? Honestamente, me fue un poco complejo. Sí. Bueno, sí, lo voy a subir. Está en el Drive, pero lo voy a checar, lo voy a subir. El libro de CAES está en la bibliografía, profesor, sí. Entonces, eso pues también ya se puede aprovechar ahí. En los libros de Freud también lo subí, se llama Compendio del Psicoanálisis, de 1938, o sea, poco antes de morir. De hecho, es póstumo el libro, ya con toda la experiencia que tuvo al principio del siglo XX, el creador del psicoanálisis. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes. ¿Aquí va a ser? A la 1. No, aquí va. Aquí van a ser. Sí, ya van a ser aquí ya todo el resto de las sesiones. Sí. Bueno. Gracias. Hasta luego. Profesor, entonces, ¿en qué momento me voy Para, sí, para el avance. No, para...